Día, Pastor Daniel, buen día, pastores, pastoras. Sí, un gusto estar con ustedes. Y sí, es el único compromiso que tengo, digamos, con Dios y ustedes semanal, ¿no? Los otros grupos atienden una vez al mes, una vez cada 2 meses, o cuando es necesario, ¿no? Pero el Señor ha puesto esto en mi corazón, ¿no? De pasar con ustedes todos los miércoles, de ser posible, ¿no? Así que lo hago con gusto, en obediencia, y sé que el Señor está produciendo cosecha que Él está buscando, ¿no? Porque Él nos enseña a sembrar para cosechar, ¿no? A todos, ¿no? Entonces, ya el Señor está contento con muchos de ustedes que están dándole una cosecha, ¿no? Ya sus casas han cambiado, sus ministerios, la iglesia, ya han podido compartir con otros pastores de otras denominaciones, otras ciudades, otras naciones, y eso es muy bueno, ¿no? Sí. Vamos a orar, Padre, te entregamos este tiempo, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos muestre cosas que no hemos visto antes, aún al leer y recordar la palabra que hemos leído, porque hemos leído tu palabra, hemos estudiado tu palabra, Dios, pero también se nos olvidan muchas cosas, Dios. Señor, hoy recuérdanos cosas básicas, cosas que, que tú quieres provocar todo el tiempo en nosotros y que tú quieres que permanezca en nosotros, Señor, como estilo de vida, como una cultura espiritual. Te pedimos que tú desbloquees nuestras mentes, mucha tierra, desbloquees nuestros corazones, mucha tierra, y danos una mente enganchada con el cielo, en sintonía con el cielo, danos un corazón, una mente enganchados contigo, en sintonía contigo, atentos a ti, con alta percepción espiritual y obediencia extrema. Renueva en nosotros espíritu de obediencia radical. Hoy renunciamos a un estilo de vida de obediencia parcial. Sí, Señor, te obedecemos en muchas cosas, pero en otras no te hemos podido obedecer, Señor. Y eso es obediencia parcial, Señor. Y si hay desobediencia en nosotros, Señor, hay pecado, hay ofensa, te hemos ofendido y te pedimos perdón, Señor, porque no hemos podido, Señor, obedecerte 100%, Señor. Perdónanos, te hemos ofendido, te hemos contristado, Padre, Jesús, Espíritu Santo. Lávanos con tu sangre, Jesús. Quita todo pecado de nosotros, purifícanos, santifícanos. Y así por tu sangre preciosa queremos entrar al lugar santísimo para tener comunión íntima contigo, para comer los manjares que hay en el lugar santísimo. Que tú nos alimentes, que tú nos fortalezcas, que tú, Señor, con tu palabra penetre hasta los tuétanos y separes nuestra alma y nuestro espíritu para ya no tener una vida almática carnal, sino tener una vida espiritual gobernada por tu Santo Espíritu. Padre, queremos ser gobernados por ti. Jesús, queremos ser gobernados por ti. Necesitamos, es una necesidad nuestra, Dios, que tú te enseñorees en nosotros, te enseñorees en nuestra mente, en nuestro corazón, de nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio. La iglesia es tuya, los ministerios son tuyos, nada es nuestro, somos propiedad tuya, somos pertenencia tuya. Que tú te enseñorees en nuestras circunstancias duras, difíciles, que tú te enseñorees en nuestras urgencias, de nuestras adversidades, de nuestras necesidades urgentes, que tú te adueñes de nosotros y que tú nos pastorees siempre. Pastoréanos, Padre, pastoréanos, Jesús, pastoréanos, Espíritu Santo, y guíanos a hacer tu voluntad. Queremos morir a nosotros mismos, queremos negarnos en tu cruz, queremos despojarnos de este yo carnal, de esta naturaleza adámica corrompida por el pecado, y pedirte que tú renueves nuestra mente, nuestro corazón, y que tú nos vistas con tu naturaleza. Queremos tener tu naturaleza sobrenatural.
Queremos tener vida del cielo, que es la vida original, sin pecados, sin caídas, sin nada. Queremos, Jesús, vestirnos de ti, Jesús, vestirnos con la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en santidad, verdad, en justicia, y vivir la vida nueva en ti, Jesús. Enséñanos a vivir la vida nueva en ti, Jesús, todos los días. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, trata con nosotros, desafíanos a cosas profundas, desafíanos a vivir a tu manera, vivir tu diseño. Gracias, bendito eres, gracias, glorioso eres. Amén, amén, amén. Bien, creo que es importante que siempre escojamos los temas que tenemos que hablar con Dios todo el tiempo. Los temas en realidad definen si la oración es eficaz o no, ¿no? Así como el corazón. Obviamente, si tu corazón está bien enchufado con Dios, vas a escoger temas que le agradan a Dios, que le sorprendan a Dios. Y un tema de orar todos los días es por nuestra madurez espiritual, ¿no? Por nuestra madurez emocional, nuestra madurez relacional, nuestra madurez mental, nuestra madurez espiritual y crecer, madurar y crecer, que el Señor nos haga crecer como personas estables, que nos haga crecer en la fe, en el amor, en la misericordia, en la paciencia, en la sabiduría, en el gozo, en la paz, en la templanza. Entonces hay mucho que hablar con Dios todos los días. Y recuerde de que cuando estás orando mucho por temas del hacer, es que tu oración es inmadura, ¿no? Porque una señal de madurez es que hablas más de temas del ser que del hacer ya con Dios. Una señal de tu madurez, ¿no? Es que escoges temas que tienen que ver con el ser. Le hablas mucho al Señor de ser santo, quiero ser santo. Eso es madurez. Ahí se nota ya. Le hablas mucho al Señor que querés ser como Él, parecerte a Él. Pero si todo el tiempo le estás hablando de hacer, ahí se nota que hay desequilibrio, hay inmadurez. Y por qué no decir hay un error, ¿no? ¿Y cuál es el error? Orar, no, porque orar no es error, ¿no? Es más bien sabiduría. ¿Cuál es el error? Es poner en primer lugar el hacer. Ese es un error. Y no poner en primer lugar el ser. Entonces, tenemos que preguntarnos madurar y crecer. ¿En qué querés madurar y crecer? Y eso vas a orar todos los días. Por ejemplo, si te interesa ser un adorador, una adoradora, como pastor, adorador, y no quiere decir que vas a ser músico, porque adoración no es música. Esa es una definición para mí equivocada, ¿no? Que a través de la música adorar a Dios ya es otro el tema, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué querés crecer y madurar a nivel espiritual como persona? Por ejemplo, nosotros los varones casi nunca oramos: Señor, quiero crecer en ser el esposo que tú quieres que yo sea para mi esposa. Quiero crecer y madurar. Madúrame como esposo. Tú me pides que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y ama a la iglesia. Entonces, nosotros los varones casi, si somos sinceros, muy pocos oramos para madurar y crecer en nuestro rol de esposos.
Enséñame a ser compañero de mi esposa, amigo de mi esposa. Enséñame a tratarla como vaso frágil. Madúrame, Señor, en mi rol de esposo. Quiero ser el esposo que tú esperas que yo sea. Tú tienes expectativas. Entonces, estás hablando con Dios sobre el ser esposo de excelencia, ser esposo espiritual, ser esposo a la medida de lo que espera Dios de vos, de mí. ¿Estamos? Entonces es muy importante escoger los temas. Y hoy voy a hablar de un tema importante: madurar y crecer en entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual es la base para nuestra intimidad con Dios. A veces nosotros no entendemos que no es lo mismo conocer que entender. Vos conocés a tu hijo, pero a lo mejor no lo entendés. Sí. Conoces a Jesús, pero a lo mejor no lo entendés. No tenés entendimiento espiritual, por ejemplo, sobre la sangre del Cordero. A todos nosotros, yo creo, nos falta entendimiento espiritual sobre la sangre del Cordero, entendimiento espiritual sobre la cruz del Calvario. Sí, conocemos muchas cosas, hemos estudiado, pero no hemos crecido tanto en entendimiento espiritual sobre la vida de gracia, sobre la vida de fe, entendimiento espiritual sobre la vida de amor. Todo eso tiene que ver con la intimidad con Dios. Oseas 4:14 dice: el pueblo sin entendimiento se arruina. Otra versión dice: y el pueblo por no entender perecerá. Otra versión dice: y un pueblo que no entiende será pisoteado, será maltratado. Casi todas las metidas de pata que cometemos es por falta de entendimiento. Sí. Entonces tenemos que orar para que el Señor nos saque de ese déficit y crecer. Otra versión dice: es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. O sea, la falta de entendimiento nos hunde, nos mete en problemas. Sí. Y lo que es peor, nos da una interpretación a veces no muy correcta de la palabra, ¿no? Por falta de entendimiento, entendemos a nuestra manera la palabra y no con el entendimiento espiritual que Dios quiere poner en nosotros. La palabra tenemos que entenderla con el entendimiento espiritual que Dios quiere activar en nosotros, que el Espíritu Santo quiere activar en nosotros. Es clave el entendimiento, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. La nación, el pueblo, una iglesia puede tener problemas de entendimiento. Dice Deuteronomio 32. Ojalá fueran sabios y que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. O sea, ¿qué le espera a un pastor sin entendimiento? O con poco entendimiento sobrenatural, con poco entendimiento de la vida del cielo. ¿Qué le espera? Vivir una vida terrenal nada más y le va a salir caro, porque sale caro no tener una vida más olor a cielo que a tierra. Sale caro, por si acaso. Se vuelve costosa la vida, ¿sí o no? Entonces, si no entiendo qué pasa, no aprendo, no me interesa. Como no lo entiendo, no me interesa. No crezco ni maduro, me estanco. Si no entiendo qué pasa, no discierno, cometo errores, me perjudico y perjudico a otros también, obviamente. Me pierdo la bendición. El entendimiento espiritual es de capital importancia para tener lectura del mundo invisible. Pero es fundamental eso.
Por su religiosidad, por la religiosidad del sumo sacerdote y los sacerdotes en el tiempo de Jesús, ¿ah? La religiosidad te corta el entendimiento espiritual. Es más, la religiosidad mata la relación con Dios. La mata, corta. La religiosidad te corta el entendimiento espiritual. Por eso lo crucificaron. Y siendo el sumo sacerdote el representante de Dios en la tierra, ¿no? Y persiguió el sumo sacerdote a la iglesia. Donde iba el sumo sacerdote y los sacerdotes. Entonces, el entendimiento espiritual es de capital importancia para captar el mover de Dios y los estratagemas de los enemigos también. No solamente lecturamos el fluir de Dios, también lecturamos qué espíritu hay detrás de eso. Y el espíritu te da ese entendimiento, o sea, te da ese discernimiento. El entendimiento espiritual te lleva a captar lo que está detrás de cada suceso. Te lleva a una interpretación sobrenatural de lo natural. En lo natural es que está enojado. Todo el mundo ve que está enojado. Hasta alguien que no tiene entendimiento, hasta alguien que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, ve eso, porque es natural. Pero no todos ven lo sobrenatural que hay detrás de ese enojo. ¿Quién está activando ese enojo? Capaz que ese enojo que siempre sucede lo activa el orgullo. Y capaz que ese cristiano bien intencionado ora todo el tiempo por el enojo, pero casi nunca ora en contra del orgullo, que es la raíz del enojo. Es papá y mamá del enojo, el orgullo muchas veces, en muchas ocasiones. Entonces el entendimiento espiritual es fundamental, ¿no? Si estás bien con Dios, lo oirás. Si estás cerca de Dios, lo captarás, lo entenderás. Es intimidad, es cercanía, es comunión íntima lo que te activa todo esto. Lo que Jesús puede hacer con nosotros. En Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento, gracias a Dios, gloria a Dios, que si lo pedimos, lo vamos a recibir de Jesús. Señor, abre mi entendimiento, no lo entiendo a mi hijo. No sé por qué hace esto, no sé por qué se comporta así. No entiendo a mi papá, a mi mamá, no entiendo a mi esposo, a mi esposa. Señor, abre mi entendimiento. Acá en este caso, le abrió el entendimiento para que comprendan la Sagrada Escritura. Pero es el mismo principio, pues. Si Jesús te abre el entendimiento para entender las Escrituras, también te puede abrir el entendimiento para que entendas a tu cónyuge. Entendimiento espiritual, pero es obvio. El principio es aplicable, es universal. Es decir, es aplicable para muchas situaciones. Entonces, una oración acá, el Señor abre mi entendimiento. Porque la carne lo cierra el entendimiento, la carne daña el entendimiento. Lucas 24:45, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Es la historia de los discípulos que hablaron con él y hablaron y no sabían que él era él. Hasta a Pedro le costó reconocer que era Jesús el que estaba ahí. Sí, porque se le nubló el entendimiento y eso hace la carne, nula el entendimiento hasta del más santo, Pedro, un santo del Señor. Sí. Entonces aquí hay una oración, ¿no? Es la oración que hizo Eliseo por su siervo, ¿no? Abre los ojos para que vea, porque Eliseo, porque tenía entendimiento espiritual, lecturaba el mundo invisible. Y en el mundo invisible él vio que había un ejército de fuego, qué sé yo, ¿no? A favor de él, ¿no?
¿sí? Pero en lo natural, ¿qué ejército se veía? A los enemigos. Entonces Eliseo tuvo que orar para que sean abiertos los ojos de sus, ¿no? El apóstol Pablo en sus epístolas dice, oro para que le sean abiertos los ojos de su entendimiento. Sí, porque es fundamental eso. A veces estamos muy cómodamente viviendo con entendimiento natural y poco desarrollo en nuestro entendimiento sobrenatural. Segunda Timoteo 2:7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entendimiento espiritual. Elemental, mi querido Watson. Efesios 1:16, lo que le acabo de decir, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan. ¿Cómo vamos a saber si no entendemos? ¿Cómo vamos a saber si no discernimos? Entonces tenemos que orar todo el tiempo porque el Señor active en nosotros. Porque una de las cosas que más quiere dañar nuestro enemigo es nuestro entendimiento espiritual, pues claro. Hasta embotarlo, para que no recibamos la luz, dice la palabra. ¿Cómo vamos a saber de las riquezas de gloria que hay y son nuestras? ¿Cómo vamos a saber si no hay entendimiento? Entonces tenemos que orar por esto. Tener entendimiento espiritual desarrollado es vida de gracia y de intimidad con Dios, claro. Esto no es que porque lees todos los días la palabra. Un montón de cristianos que leen todos los días la palabra, pero sin entendimiento espiritual o con poco entendimiento espiritual o si quiere con déficit de entendimiento espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir los tesoros que hay en cada versículo, en cada capítulo? Si lo leemos con mente natural, si lo leemos con mente y corazón humanos, entonces no vamos a profundizar. Por eso es clave este tema. Este tema es muy clave en el tema de intimidad con Dios. Es más, la intimidad con Dios debe activar esto. Es una señal. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí, digamos, quisiera rápidamente hablar de este tema, el cristiano lógico y el cristiano sobrenatural, para que nos demos cuenta más. El hijo pródigo, por ejemplo, la historia del hijo pródigo es espectacular, ¿no? Porque el hijo pródigo, por falta de entendimiento espiritual, exigió su herencia, por falta de entendimiento espiritual, vivió una vida natural, se gastó en prostitutas, etcétera. Usted sabe la historia. Pero también el hijo mayor que se quedó con el padre tenía serios problemas de entendimiento espiritual. Porque cuando volvió él a casa y escuchó la música del baile, y él se chispoteó, fuerte, se chispoteó. Y pregunta qué pasó. Usted sabe la historia, así que yo no le voy a predicar de esto, solamente apuntar los principios. Y se indignó y se negó a entrar. ¿Cómo pues? Porque él razonó en natural. Pastor, cuando tengas problemas, una de las mayores tentaciones es razonar en natural. ¿Ok? Ponlo, anótalo eso como una de las mayores tentaciones de la carne es llevarnos a la vida natural, sacarnos de la cancha sobrenatural. Una de las mayores tentaciones del pastor es los problemas que se le vienen, es razonarlo con la mente natural, verlo con ojos naturales. Y eso fue lo que pasó. No le entendió para nada el hijo mayor, para nada. Su padre salió a suplicarle
le explicó, pero el hijo le dio su razonamiento natural. Pero ¿cómo estás loco, papá? Se está chipado los cables. Hay cortocircuito en tu mente, papá. ¿Cómo lo vas a festejar este sinvergüenza de mi hermano que te hizo daño a vos? Te maltrató, te hirió el corazón. Todo lo que usted quiera, piense. Y ahora vos haces una fiesta porque se gastó todo en fiestas de amigos y prostitutas y qué sé yo. Y mira, yo me quedé con vos. ¿Cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? O sea, bien obediente era, pero sin entendimiento. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta. Y ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostituta y tú mandas matar en su honor. Dejate el hijo, papá. ¿Cómo haces eso? Desde el punto de vista natural, este hijo mayor tiene la razón. Desde el punto de vista sobrenatural, está totalmente lejos. Pues. Entonces, eso tenemos nosotros, cristianos lógicos, cristianos sobrenatural. ¿Ok? Y empezar a orar por eso. Señor, quiero ser más sobrenatural que lógico. Señor, dame una mente celestial. Señor, dame una mente con la lógica y las verdades del cielo, más que con las realidades de la tierra. Porque a veces hay pastores que somos bien realistas, todo es realismo, ¿no? Pero realidades de la tierra, no realidades del cielo. Realidades de las verdades y la lógica de la tierra, no las realidades y las verdades absolutas del cielo. Entonces acá tenemos que orar bastante nosotros para crecer en sabiduría espiritual, dice el apóstol Pablo, en inteligencia espiritual, en discernimiento espiritual, en entendimiento espiritual. Y noten ustedes esto. ¿Ya? La historia del hijo pródigo, el hijo pródigo le pide la herencia y el padre la repartió la herencia a los dos. Y este hijo mayor ni siquiera se mató un cabrito de su herencia, ya era él. Y nunca gozó lo de él, porque estaba tapada su mente, estaba embotado su entendimiento. Él seguía siendo siervo, no hijo. Y muchos pastores tenemos ese problema. Seguimos siendo siervos y no hijos. Seguimos siendo siervos y no amigos. Y muchos de nosotros tenemos oraciones de siervo y no de hijos. Yo te desafío, este tema es polémico, polémico, sí. Te desafío a que examines este tema. ¿Cómo son las oraciones de un siervo y cómo son las oraciones de un hijo? Te desafío a eso. Vas a ver que hay una gran diferencia. Es más, por si querés ampliarlo, anotate varios temas que habla el siervo con Dios y anotate varios temas que el amigo de Dios habla con su amigo Dios. Vas a ver la diferencia ahí. Entonces, señores, no quiero ser dramático, pero este hijo mayor se perdió la vida, viejo. Dice, tantos años, ¿cuántos años perdidos? Que nunca gozó de su herencia y ya el padre le repartió la herencia. Ya Jesús te dio su herencia a vos. La estás disfrutando, la estás gozando, te estás deleitando en tu herencia. Y bueno, podemos hablar un montón de este tema. Solamente de esta historia, ¿no? A mí me chispotea los cables, ¿no? Cuando me pongo a ver, ¿qué le pasó a este? Nunca se mató un cabrito, viejo.
esperando que su padre le diga, matate un cabrito. Imagínate vos. ¿Cuántas veces nosotros esperamos que Dios nos diga cuando Dios te dice ya es tuyo? Usarlo, gozarlo, disfrutarlo. Yo creo que este hijo era religioso, en mi tesis, digamos. El espíritu religioso hace mucho daño al creyente, mucho, mucho, mucho daño. Bueno, si el sumo sacerdote lo engañó a tal punto de matarlo a Jesús, imagínense, al sumo sacerdote. Y los pastores de la ciudad, digamos, ¿no?, de la nación, los sacerdotes, mataron a Jesús. El Padre le dio las razones espirituales, pero no tuvo éxito en persuadirlo, ¿no? Quizás el Padre le dijo, mira, hijo, yo estoy haciendo la fiesta no por los pecados de mi hijo, sino estoy haciendo la fiesta por el arrepentimiento de mi hijo. Igual no le iba a entender el otro porque estaba su entendimiento embotado. Porque el Padre en espiritual le habló, ¿no? Hay veces que el Señor nos habla en espiritual y nosotros no lo entendemos, y no porque seamos tontos o qué sé yo, sino porque nuestro entendimiento está embotado, o nuestra mente y nuestro corazón está lleno de tierra, y si está lleno de tierra, está lleno de la vida natural, no está lleno de la vida sobrenatural. ¿No? Porque le dice, estaba muerto, pero ha vuelto a la vida, y se había perdido, pero ahora lo hemos encontrado. ¿Cómo no va a hacer fiesta el Padre? Pero el otro estaba con las 3D, despistado, desorientado y desenchufado de la vida sobrenatural. Igual se enojó con el Padre. Sí. Cristiano lógico, el hijo mayor, el Padre cristiano sobrenatural. Y acá obviamente la figura del Padre también está hablando del Padre celestial, ¿no? Sí. 1 Corintios 3, 1, 3. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos ni pueden todavía. Por eso, hermanos, hoy el tema es sencillo. Oremos bastante para que el Señor nos haga crecer, nos haga madurar. Ese es un tema sencillo. No nos quedemos como niños, pues con la mamadera todo el tiempo. Leemos la palabra, pero seguimos con mamadera. A ver, imagínate, vos crees que porque lees la palabra 3 capítulos al día, 4 capítulos al día, ya estás bien, pero seguís con mamadera, viejo, a nivel de entendimiento espiritual, seguís con mamadera a nivel de discernimiento espiritual. Entonces yo creo que tenemos que orar para que más bien el Señor active entendimiento espiritual al leer la palabra. Vamos a crecer ahí. Y no estoy desanimando a nadie que no lea la palabra, por si tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra, pero con un corazón crecido en entendimiento espiritual, en discernimiento espiritual. Entonces la revelación de la palabra va a pegar fuerte a nuestra vida y va a producir transformación. El entendimiento, porque se entiende, uno lo hace. Ah, ya lo entendí, ya lo hago. No lo entiendo, no lo hago. Sí. Pues sigue el pasaje, pues aún son inmaduros, mientras hay entre ustedes celos y contienda, no serán inmaduros. ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Si eso es inmadurez. ¿Qué es inmadurez desde el punto de vista espiritual? Comportarse o ser gobernado por razonamiento humano. Eso es inmadurez espiritual. ¿Qué es inmadurez espiritual?
ser gobernado por la lógica terrenal. Eso es inmadurez espiritual. Eso significa no estar crecido en vida sobrenatural, no estar crecido en vida espiritual, no estar crecido en vida del cielo. Que todo es razón humana, todo es criterio humano. Acá dice, ¿acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Ahora, la tendencia del ser humano es que el factor humano prevalezca. La tendencia del cristiano humano es que el factor humano prevalezca. Y aún lo espiritualiza, trae versículos para justificar su razonamiento humano. Entonces, oremos para que seamos cristianos sobrenaturales. Oremos para que seamos cristianos con una vida más olor a cielo que a tierra. Y tengamos un tiempo de oración. A ver, apliquemos con esta canción. Oremos. A ver qué nos habla Dios. Habla con Dios. ¿Ok?
Señor, que te busquemos para amarte profundamente, que te busquemos para conocerte íntimamente, que te busquemos para que tú nos transformes, que te busquemos para que tú nos laves, nos limpies, nos purifiques siempre, que te busquemos para madurar y crecer, que tú nos hagas madurar y crecer en la vida espiritual, en los temas espirituales. Te buscamos, Señor, para que tú nos hagas crecer en entendimiento espiritual, discernimiento espiritual, sabiduría espiritual, en tener lectura espiritual. Te buscamos para que tú nos transformes y nos des una vida más olor a cielo que a tierra. Te buscamos, Señor, para que tú nos hagas menos lógicos y más sobrenaturales. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Quiero terminar, y este tema lo voy a seguir el próximo miércoles. Esto rápido para leer nomás por el tiempo. Cristiano sobrenatural y el cristiano lógico. El cristiano sobrenatural busca a Dios. El cristiano lógico busca bendiciones. El cristiano sobrenatural descansa en Él. El cristiano lógico trabaja para Él. El cristiano sobrenatural ora para que su voluntad se haga. El cristiano lógico ora para que hayan excelentes resultados. El cristiano sobrenatural sabe que Él es el hacedor 100%. El cristiano lógico cree en el paradigma 50 y 50. El cristiano sobrenatural se humilla para agradar a Dios. El cristiano lógico trabaja duro para agradar a Dios. El cristiano sobrenatural es orientado hacia el lugar santísimo. El cristiano lógico es orientado hacia el hacer, hacia el servir. El cristiano sobrenatural es orientado hacia el proceso. El cristiano lógico es orientado hacia los resultados. El cristiano sobrenatural busca el rostro de Dios. El cristiano lógico busca el bolsillo de Dios. El cristiano sobrenatural en lo profundo se siente seguro. El cristiano lógico en lo profundo está con miedo a fracasar. El cristiano sobrenatural tiene más olor a cielo. El cristiano lógico tiene más olor a tierra. Conclusión, Dios nos invita a sus alturas. Dios nos invita a sus alturas. Sí. Esta oración es clave. Señor, sácame de mis bajuras y llévame a tus alturas, a estar sentado en lugares celestiales juntamente con Jesús, y todo está bajo mis pies. Y todo está bajo mis pies. Sí. Oremos esta canción para finalizar, y luego ya nos vemos los que van a poder participar hoy en media hora más, ¿no? En la jornada de temperamento. Esta canción a mí me gusta mucho, me emociona mucho cuando la oro. A ver, ¿qué le pasó? Me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú.
confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Díselo conmigo al Señor, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Tú eres mi pan, mi adoración, siempre serás tu Señor, siempre lo serás. Fuerte conmigo, mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Amén. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos tanto y poner tu esperanza en nosotros. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por confiarnos tu reino, confiarnos tu iglesia. Señor, hoy nos declaramos con déficit de entendimiento espiritual. Te pedimos ayuda, te pedimos que tú nos ilumines, que tú al darnos el pan de vida, al darnos el agua viva, actives en nosotros siempre entendimiento espiritual, discernimiento espiritual, inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, para que descubramos los tesoros que hay en tu palabra, los tesoros que hay en tu reino, Señor. Gracias porque en ti hay perdón, no hay condenación, y tú nos quieres sacar de nuestras bajuras y llevarnos a tus alturas, Dios. Sí, Señor, aceptamos eso, queremos estar en tus alturas, queremos estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Jesús, y todo está bajo nuestros pies. Madúranos, haznos crecer, Señor. Bendito eres. Amén, amén, amén.
Bien, sigamos con este tema la próxima semana y ahí, Pastor Daniel, podemos hablar. Ahora recordé que el Señor me dio una serie sobre consejería sobrenatural, el consejero sobrenatural. Creo que tengo unos 2, 3, 4 temas de eso. Si eso también puede aportar a este tema, ¿no? Que creo que es columna vertebral, ¿no? Sí. Así que, bueno, oremos por esto, ¿no? Bendiciones a todos. Nos vemos en media hora. Gracias.